Gracias, esto es un programa más de Conocimientos TV. Como hemos estado anunciando, es un programa que ha sido desarrollado y producido para diferentes temas, diferentes tópicos, y también definitivamente hemos considerado invitar a diferentes expertos para abordar cada uno de los temas. Definitivamente sabemos que hay temas en los cuales hay personas que dominan por mucho, basado en su experiencia, su conocimiento, su expertise, y es por eso que hoy hemos hecho un programa que definitivamente no puede ser ajeno a nosotros, porque lamentablemente muchas veces no se quiere voltear a ver este tipo de conversaciones, pero definitivamente nadie está exento de poder abordar estos temas. Por tal motivo, hoy tenemos en la producción del canal al doctor Rodrigo Hernández. Rodrigo, te doy la bienvenida al canal. Muchas gracias, hermano licenciado. Vamos a estar conversando con él diferentes consultas. Ya nos han llegado algunas preguntas. Desde ya te invitamos a que nos hagas ya tus preguntas en las redes sociales o al WhatsApp, por la cual podamos nosotros presentárselas a Rodrigo y que él sea el que nos responda. Como se trata que él hable y no yo hable, sino que definitivamente es el que hemos invitado experto en esta rama, queremos preguntarte, Rodrigo, y el tema de hoy podríamos abordarlo como título: ¿qué es el cáncer? Claro que sí. Antes que todo, muchas gracias, Rafael, por el privilegio, ¿verdad? Gracias a Dios, en primer lugar, por estar aquí, ¿verdad? En este set que he tenido la oportunidad de ver algunas veces, ¿verdad? Y qué bueno que Dios te haya concedido esto para correlacionarlo, como dice la palabra, ¿verdad? El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y créeme que a mí me encanta esto. Ahora que vi en el Z Willy, me recordaba cuando veníamos a la radio, ¿verdad? A un programa que se llamaba 5 a las 5, y yo me gozaba ahí compartiendo, ¿verdad? Porque esta profesión es algo que Dios me regaló. Perfecto. Y siendo concreto con tu pregunta, pues el cáncer es una de las enfermedades que en los últimos años ha venido incrementando cada vez más. Y para entrar en el tema, el cáncer no es otra cosa más que el crecimiento desordenado y sin control de una célula. Ese es el cáncer. Esto, ¿cómo decir? O sea, ¿cómo decirlo? Cuando estamos en la primaria decimos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se vuelven a reproducir y se mueren, ¿verdad? Y entonces a veces uno dice, bueno, pero si este niño cuando vivía con sus padres era tan correcto, tan disciplinado, tan respetuoso, y porque ahora anda metido en ese grupo de gente desordenada. Entonces, algo llegó a su vida que lo hizo crecer desordenadamente. Se contaminó, se alteró y perdió el control, ¿verdad? Entonces ahora sus amistades probablemente ya no son los de la escuela, el colegio, sino que ahora es la sociedad en la que él vive. Entonces él, como que dijéramos, abrió una puerta, entró el enemigo, lo trastocó genéticamente, y eso dio ese trastoque en una célula que era normal. Es como que le cambió todo su ciclo de vida, ¿verdad? Lo trastocó en algo y eso alteró la maquinaria normal que uno trae desde que es engendrado en el vientre de la mamá. Entonces, por eso se dice que es el crecimiento desordenado y sin control, ¿verdad? Porque una vez esa célula se altera, es dañada genéticamente, esa célula, como sabemos en el ciclo celular, yo no sé si ustedes se recordarán, ¿verdad? El ciclo celular es el ciclo en el cual una célula da, luego del proceso, da a luz otra célula igual a ella. Entonces, si una célula se altera en su constitución, en su genética, trastocada, dijéramos, era benigno y se convirtió en maligno, ¿verdad? Entonces, esa célula, al final del ciclo, va a dar a luz otra célula igual a ella. Igual a ella, o sea, alterada. Y estas dos células ya, dijéramos, malignas, cada una va a dar a luz otra célula, ya van a ser 4, y esas 4 a 8 y 8, y así es como se va multiplicando el cáncer, ¿verdad? Hay otro concepto que se maneja en el tema, y que son las llamadas metástasis, ¿verdad?
Las metástasis, y quiero empezar con esto porque tiene mucha relación con lo que vamos a platicar, ¿cómo se llama? Es la diseminación del cáncer a través de los sistemas que tenemos, como el sistema sanguíneo, ¿verdad? Y otro sistema que es bien importante, que es el sistema linfático. O sea, una célula nace, se mete al torrente sanguíneo y de repente nació en el hígado y se fue a vivir al pulmón, ¿verdad? Entonces, esto de la metástasis, para que el público que nos está viendo es, yo por ejemplo soy de Puerto Barrios, pero ahora vivo en Guatemala. Entonces yo di metástasis a esta ciudad, vivo en Guatemala, pero no soy de aquí de la capital. Entonces esa es una metástasis. O sea, por ejemplo, una mujer puede tener cáncer de mama y si no se controla, si no se diagnostica a tiempo, luego vamos a platicar de eso, el cáncer viene y dije, no, vámonos al hígado. Y entonces va un grupo de células al hígado y entonces ese cáncer se empieza a diseminar, a avanzar. Entonces, aunque esté en el hígado, la fuente no es el hígado por sí mismo, sino que la fuente es el tumor que la mujer puede tener en su glándula mamaria, ¿verdad? Interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros, Rodrigo, y eso me hace también hacerte y no interrumpir mucho porque lo que queremos es aprovechar tu conocimiento, pero otra de las preguntas que nos han llegado es, entonces, ¿quiere decir esto que hay diferentes tipos de cánceres, Rodrigo, por lo que nos estás conversando? Fíjate que si se me olvida me lo recordás, pero digamos hay una teoría en uno de los libros, yo cuando lo leí dije yo renuncio, ¿verdad? Pero hay una teoría que dice que todos nacemos con cáncer, ¿verdad? Y yo dije la primera vez, yo renuncio. Yo también. ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad? Entonces, pero de alguna u otra manera no hay cáncer, o sea, no hay un cáncer que no tenga una alteración genética. Y quiero explicarme, porque no es lo mismo genético que hereditario, son dos cosas completamente diferentes. Okay. ¿Ya me entendés? O sea, sí. Porque a veces hay alguien que puede ser, pues nació ya con la enfermedad, sí, porque ya en el vientre fue trastocada su genética, ¿me entendés? Entonces, una célula se altera genéticamente y entonces empieza el desarrollo del cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, claro que sí. El cáncer que más se conoce y que nosotros conocemos como adenocarcinomas, esos están relacionados a todos los órganos donde se producen glándulas. Por ejemplo, la glándula mamaria tiene, ¿verdad? Claro. Tiene sus glándulas mamarias, la próstata tiene sus glándulas prostáticas, ejemplo, ¿verdad? Entonces sí. Es un tipo de carcinoma. Hay otros tipos que son de diferente manera, pero en general, para que la audiencia nos entienda, es que muchas veces el cáncer lleva su nombre dependiendo del órgano donde se originó. Okay. Por ejemplo, si es en la glándula mamaria, en la mujer, es un adenocarcinoma de mama. Claro que sí, muy interesante, y me lamento mucho interrumpirte, ponerle una pausa a lo que estás conversando, pero como lo dije, vamos a hacer una pausa y volveremos y vamos a seguir conversando con el doctor Rodrigo Hernández. Nuevamente aquí conversando con el doctor Rodrigo Hernández, y antes de irnos a la pausa estaba disertando totalmente magistral lo que es los tipos de cánceres, y pues podemos seguir conversando de eso, Rodrigo, porque sí, interesante. Rafael, o sea, existen, como estábamos viendo, los tipos de cáncer, ¿verdad? Hay muchas clasificaciones y creo que nos quedamos en lo que yo estaba diciendo, que muchas veces el cáncer recibe el nombre del órgano donde nace, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos hablando que la glándula mamaria se llama adenocarcinoma de mama. Si es en el hígado, se le da el nombre de las células, ¿verdad? Digamos, el hígado tiene unas células que se llaman hepatocitos, entonces el cáncer que nace ahí se llama hepatocarcinoma, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de clasificarlos, pero en la pausa platicábamos, por ejemplo, que existen 3 grupos de generación de un cáncer. El 80% de los cánceres no se conoce el origen, y ahí estamos apretados, porque mucha gente dice, sí, pero ¿y
¿y por qué me dio si yo no tengo familia, no tengo antecedentes familiares? ¿Por qué me dio? Ese cáncer se llama esporádico, que quiere decir que no se sabe el origen. Ese es el 80%. Luego existe el cáncer familiar, que ese es un 10%. ¿Qué quiere decir familiar? Familiar quiere decir que la bisabuela tuvo cáncer de adenocarcinoma de mama, la abuela tuvo cáncer de mama, la mamá tuvo cáncer, la hija tuvo el mismo cáncer. Eso es un gen familiar, que viene así como dice, como la vana manera de vivir que muchas veces heredamos de nuestros padres. Y el otro 10%, ese es el 10%, y el otro 10% es genético. Hay ciertos genes que ya con el advenimiento de la tecnología, de la ciencia, específicamente oncológica, se han descubierto ciertos genes directamente relacionados. Por ejemplo, el cáncer de mama, hay un par de genes que por sus siglas es BRCA1 y 2. Entonces, eso es el 10%. Y digamos, la mamá la mamá paciente que tuvo adenocarcinoma de mama y le hacen una evaluación en sangre, y sale positivo ese gen, por ejemplo, las hijas, o sea, obviamente las hijas pueden tener hasta el 80% de heredar eso. O sea, como un 10% se puede multiplicar, ¿verdad?, en la paciente. Entonces, todo esto ha ayudado a la ciencia a poder dirigir de una manera más específica cuando lleguemos a la parte del tratamiento. Ahora es muy específico, ¿verdad? Yo, como les digo, y tu pregunta es bien importante y que la audiencia esté bien informada, por así decirlo. Yo acostumbro, cuando miro a mis pacientes por primera vez, les digo, es que sí, no puedo decir, no, sí tengo cáncer en la mama, sí, pero ¿qué tipo? Ah, pues de la mama, no, es que ¿qué tipo? Entonces yo les digo que los cánceres tienen DPI, para que todos nos entendamos, ¿verdad? ¿Qué hay en el DPI? El nombre completo, empezando por eso. O sea, el cáncer tiene varios subtipos o sus nombres, ¿verdad? Entonces, dijéramos, es un cáncer de mama, sí, pero ¿qué tipo? Bueno, es un adenocarcinoma de mama, puede ser un linfoma, o sea, dependiendo de las células que se alteren, ese es el nombre que se le va a dar. Entonces, esta es una manera de cómo identificar estos tipos de cáncer. Volviendo a todo esto, dijéramos que digamos es importante entonces sacarle su DPI al cáncer. Entonces ahora, por ejemplo, ya mucha gente, por ejemplo, y esto es algo, tal vez es un tabú que existe en los medios, ¿verdad? Me salió una bola en el pecho, diría una mujer, entonces de plano que es cáncer. No, hay que estudiarlo. Porque digamos, algo que la gente confunde mucho es, mire doctor, ¿y este cáncer que tengo es benigno o es maligno? No. No hay cáncer benigno ni cáncer maligno, el cáncer es maligno. Entonces nosotros les explicamos que una manera de entender esto es, nosotros decimos, bueno, le salió un tumor. Ese tumor hay que definir si es benigno o es maligno. Y entonces para eso la paciente es enviada a una biopsia. El diagnóstico del cáncer se hace en tejidos, o sea, no se hace solamente, que esa es otra cosa que vamos a explicar cuando lleguemos a los métodos diagnósticos, pero es algo que hay que hacerlo de manera patológica. Patológica es, yo le quito una porción de tejido donde está el tumor, se lo envía a un especialista en cáncer, que es un patólogo, y él en el microscopio va a revisar qué tipo de células son las que tiene ese tumor. Ahí va a empezar a decir si son células benignas o si son células malignas. Y si son células malignas, ¿qué tipo de células malignas tiene ese tumor? Entonces, y para completar el DPI, entonces decimos, mire, hay que hacerle un estudio, perdón por lo que voy a decir, pero se llama un estudio de inmunohistoquímica. Son los estudios modernos que, o sea, eso le pone los apellidos completos a ese cáncer. Entonces, yo también les digo, es ¿cómo se llama? Tenemos ya el mapa sobre la mesa. Aquí están todas las características de su cáncer y al final nos vamos, mire, y en su familia hay alguien que tenga cáncer o ha padecido de lo mismo, y entonces vamos identificando paso a paso hasta tener el mapa completo. O sea, no tratar así, ya le hicieron la biopsia, así, démosle esto de una vez. No, hay que definir bien. Ese mapa nos sirve para no perdernos en el camino, ¿verdad? Y cuando hablemos, nuevamente lo digo, de tratamiento, yo he aprovechado la tecnología, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, a este mapa
queremos llegar a este punto, pero usemos el Waze oncológico, ¿verdad? Entonces el Waze nos tira por varios caminos. O sea, se puede ir a operar, se puede dar quimioterapia, se le puede dar radioterapia, no, este camino no es bueno, este no es efectivo. Entonces para que la gente vaya entendiendo, entonces le ponemos el Waze, pero eso nos va a servir para el tratamiento. Mientras tanto le sacamos su DPI. Su DPI es el documento de identificación personal de ese cáncer. Entonces al tener eso identificado, entonces yo agarro mis armas, ¿verdad? Mis armas, que pueden ser armas tan poderosas como conocemos lo de las quimioterapias. Tenemos armas que pueden ser con mira telescópica, por eso decía, estos estudios nos llevan al núcleo de la enfermedad, y tenemos terapias como la luz, que es la radioterapia, y entonces conforme lo que hemos estudiado definimos cuál es el mejor tratamiento para un cáncer. Y entonces esto es bien importante porque muchas veces hay especialistas, no tengo nada contra mis colegas, pero que se meten a tratar el cáncer, y no es tan simple, ¿verdad? No es que nosotros seamos los sabelotodos, porque no sabemos realmente. Si no, yo creo que ya se hubiera descubierto la cura, porque ese es otro tabú, ¿verdad? Sí, ¿y por qué no se cura el cáncer, verdad? Sí, esas son de las preguntas que nos están llegando al WhatsApp. Okay. Y a ti que nos miras, también te estamos invitando a que nos escribas a las redes sociales, al WhatsApp, nos hagas llegar tus preguntas, aprovechando el conocimiento de Rodrigo. Y efectivamente hay un montón de preguntas que tal vez no hemos querido plantearlas como cuestionamiento, porque ya Rodrigo las contestó y las abordó, pero hay muchas más que vamos a estar presentándolos a Rodrigo, y vamos a ir a una pausa, pero no vayas a dejar de ver la continuación de las respuestas que tenemos en el siguiente bloque. Gracias nuevamente acá de vuelta en Conocimientos TV, y seguimos conversando con el doctor Rodrigo Hernández. Muchas preguntas han llegado, muchos cuestionamientos, y una de las que pues más son repetitivas es el hecho de, por ejemplo, las fases, en qué fases se puede determinar, cómo se detecta, en qué etapa está, por qué se detecta mucho a última hora. También preguntan, Rodrigo, ¿por qué no se ha encontrado una cura? Si definitivamente es que esto se ha aumentado en porcentaje de padecimiento de eso, ¿por qué las grandes empresas que se dedican al estudio de medicina, por qué no se ha encontrado una cura? Tal vez no tienes tú la respuesta exacta, pero que tú que estás en el medio, ¿a qué se debe eso? Y esa es una de las cosas que más nos han llegado al WhatsApp. Sí, es interesante tu pregunta, porque esto me lleva a ¿cómo se llama? Aplicar lo que está en la palabra, ¿verdad? Que en los últimos tiempos la ciencia, dice, aumentará, y realmente la ciencia médica que estamos viendo es increíble, todos los avances que ha tenido, lo que te decía, por ejemplo, el estudio del genoma humano, ¿verdad? Que ya te dice qué problemas puedes tener en el futuro. Pero volviendo a tu pregunta, el cáncer se clasifica, por así decirlo, en 4 grados. En general, la mayoría de cánceres en el grado 1 o en el estadio 1, estadio 2, 3 y 4. Se dice que el estadio 1 es el cáncer inicial, que raramente, tal vez en los países desarrollados, por los mismos programas de salud que tienen, por ejemplo, ahorita que recién pasó en octubre, el mes del cáncer de mama, ya se hizo tan famoso que aumenta todo lo que es las promociones y incentivaciones para los pacientes para motivarlas a hacerse una mamografía. Entonces, en esa manera se ayudan a detectar pacientes en enfermedades en estadios iniciales. Y cuando hablamos de estadio 4 es el cáncer que ya está con metástasis, lo que empezamos a hablar al inicio de la conferencia. Entonces, pero quiero apuntalar en esto, porque a veces sí, ciertamente en los países latinoamericanos el cáncer se diagnostica en estadios 3 o 4. ¿Pero eso por qué? Por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque no tenemos la educación en salud. Si a veces decimos, sí, hay que ir al médico una vez al año, pero y si dejamos la pregunta en el aire,
¿Cuántos se han ido a examinar este año? Pues este año tienen permiso por la pandemia, pero digamos que una vez al año uno debe ir al dentista. Y hay cosas que dejamos de hacer porque siempre la equivocación o el error que cometemos los seres humanos es: me siento bien, estoy bien. Y entonces siempre los motivos de consulta es, digamos, vuelvo a lo de las mamás, a las mujeres, porque es tan representativo, ¿verdad? Me toqué una bola en el pecho, ¿verdad? Y entonces eso les hace pensar que probablemente tienen cáncer y entonces consultan. Y entonces, mientras que en estas campañas que se promociona la mamografía una vez al año, que es una vez al año, entonces ahí se detectan muchas pacientes en estadios iniciales. Y esto me conlleva a compartirles una premisa que existe en la especialidad de oncología, que es: todo cáncer que se diagnostica en estadios iniciales, óigalo bien, se puede curar. O sea que el cáncer que es difícil de erradicarlo y tratarlo es el cáncer que ya está bien avanzado, ese que nació y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Creció, se multiplicó y entonces, como decir, esas alteraciones, lo vamos a decir, aberraciones que traen esas células, ya son más agresivas. Ya no es aquel que está iniciando, y a veces yo les digo, para entender una mejor manera lo que es el cáncer, es: miremos la sociedad, ¿verdad? Los tipos de cánceres que tiene la sociedad. Y pues no tengo nada contra estas personas, pero de repente las maras, ¿verdad? Ustedes miren que ahí ahora hay iniciación en los niños, ¿verdad? Ahora los agarran y los inician, y cabal, un cáncer tiene una fase que se llama de iniciación, o sea, empieza, que esa es la ideal para diagnosticarlo, pero muchas veces, como no es palpable y no es visible, nadie va, mucho menos, a consultar. Entonces, así como estos niños que provinieron de un hogar sano, la misma sociedad los contaminó, los sedujo y aprendieron una vida muy cómoda, y entonces este niño seguramente tiene otros amiguitos y los va a inducir, y entonces se van agrupando. Entonces, cuando ya se agrupan, se forman los tumores, ¿verdad? Entonces, pero ya los tumores que uno en un examen clínico los palpa, dice que un tumor más o menos de 1 centímetro tiene millones de células cancerosas adentro, de 1 centímetro. Entonces imagínense ustedes cómo hace uno para averiguar cuándo nació esa célula. Pero entonces, pero sí existe eso, porque a veces nos da temor, hay muchos tabús, ¿verdad? Uno es, mire, ¿por qué me dio, verdad? Y otro es que cuando la gente ya está en el tratamiento dicen: pero ¿cuándo va a aparecer la cura del cáncer? Y aquí este es tema de que no, a lo mejor no es ético. Hay muchas dudas que nosotros los oncólogos tenemos también, ¿verdad? Pero realmente lo que pasa, y la conclusión nuestra es que hace más o menos como unos 14 años le compartimos al hermano apóstol, salió una publicación, imagínate, una publicación en una revista americana, pero una revista popular, que se llama Scientific American. Entonces, ahí publicó un escritor las 6 aberraciones o los 6 superpoderes del cáncer. Imagínate, y cómo la gente sabe eso y por qué lo relaciona del enemigo, ¿va? Los 6 superpoderes diabólicos del cáncer, y son 6 aberraciones, 6 maneras como una célula se puede trastornar y alterar. Pero ahora, hoy en día, ya son 12. Oh, ya han ido creciendo. Se han ido, ¿por qué? Porque los estudios han ido avanzando. Entonces, yo creo que la ciencia nos ha ayudado en ver que el cáncer, si lo detectamos tempranamente, se puede curar. Y entonces la invitación es: no, hay que ir al chequeo médico, las mujeres, ¿verdad? Específicamente sus controles ginecológicos. Bueno, y no solo las mujeres, ¿verdad? Y los hombres con los urólogos, ¿verdad? Porque definitivamente hay que hacerlo. Y ¿verdad? La verdad es de que esta es una plática que definitivamente esto no es únicamente el fin del programa, sino que nuevamente abordaremos en una segunda parte el tema que estamos abordando el día de hoy, porque a la redacción ha llegado diferentes tipos de preguntas y cosas que no hemos abordado, pero que queremos hacerles llegar, y es como, por ejemplo, qué tipo de tratamiento existen, las secuelas que puede dejar, en qué fase se da cada medicina. Entiendo que Rodrigo dijo que no todos son iguales y no todos los tratamientos deben ser coincidentes en cada caso, pero
hay un montón de preguntas que han llegado, que todavía no se las hemos planteado, Rodrigo, pero queremos agradecerte por la atención, por el tiempo que has estado compartiendo con nosotros, y te invitamos desde ya a que te quedes con nosotros, porque va a haber una segunda parte de este programa para ir aterrizando ya cosas muy puntuales en las cuales es de mucho interés, en las cuales debemos de considerarlo. Un tratamiento, obviamente una fase ya muy crítica, el costo definitivamente es muchísimo más elevado, y el que se detecta temprano es menor. Definitivamente eso es así. Queremos despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente.